En este video vamos a analizar algunos de los conceptos básicos de los controladores proporcional integral. Recordábamos que uno de los problemas de los controladores proporcionales es que siempre tenemos un error de offset que se mantiene constante, es decir, si nosotros tenemos una salida de un sistema con un cierto set point y le colocábamos un controlador proporcional, íbamos a tener una respuesta. Digamos que tenemos aquí, venía en esta posición, o más bien aquí venía en el set point y después cambia a otro nuevo set point. Esto va a tratar, idealmente deberíamos de ajustarlo, pero con el controlador puramente proporcional iba a ser algo así y vamos a tener un error constante o un error de estado estable, el cual no podemos quitar, porque si lo quitamos, pues nuevamente ya no íbamos a tener una salida del controlador. Si el error aquí es cero, pues la salida del controlador es cero. No podríamos quitarlo. Para ello entra la parte integral. El controlador integral lo que hace es que va midiendo este error, el cual ya es, el cual se generó por esa cuestión del controlador proporcional, y va integrando ese error para darnos una salida que compense este error de estado estable. Este controlador proporcional integral se rige por estas dos ecuaciones, perdón, esta ecuación, donde tenemos esta que es la parte proporcional, la ecuación que ya habíamos visto antes, y esta es la parte integral. Tenemos dos valores aquí, una ganancia del controlador proporcional y una ganancia del controlador, perdón, del proporcional y del integral. ¿Cómo se usa este controlador? Realmente tenemos dos bloques y ambos, la salida de ambos se va a sumar para darnos una salida total del controlador. Tenemos una salida del controlador integral y una salida del controlador proporcional. El controlador integral siempre nos va a dar una salida nominal, que en este caso estamos llamando la salida del controlador integral en estado nominal, en cero. Este es el controlador integral y este es el proporcional, y lo que entra a ambos es el error. Muy bien, es muy simple entonces aquí la unión de estos dos bloques para obtener ese tipo de controladores. Al hacer una acción integral, si tuviéramos un error aquí, primero teníamos un error cero, luego tenemos, vamos a suponer, un error que es 1, es constante, con una magnitud 1. El proporcional pues nos va a dar una salida que es proporcional al error. Entonces aquí tendríamos k sub p multiplicado por 1 y es el valor que nos va a dar este bloque. Para el integral, si tenemos la integral de una constante que vale 1 por la diferencial de t, pues nos va a dar t, que es una función rampa que va a ir subiendo, es decir, la salida de este controlador va a ir subiendo con el tiempo, si es que se mantiene constante, y si no, pues va a depender de eso, pero siempre integrando ese error. La salida combinada, la suma de ambos, en este caso, pues se va a ver algo así, tenemos 0, se suma la del proporcional, y después, y también se le suma la del integral. Tenemos una salida así de control. Esta forma de salida del controlador nos va a ayudar a eliminar el error de offset que teníamos. Así pues, la principal aportación del controlador PI es que ya no vamos a tener un error estacionario. El controlador integral nos elimina el error estacionario causado por el controlador proporcional. Aquí lo vemos nuevamente en forma de bloques. Si tenemos un error constante tipo A o de amplitud A, la salida aquí, esto le vamos a llamar K sub P, pues va a ser igual a K sub P por A, algo constante, y aquí va a ser la integral del error que es constante, pues nos queda A por T. Esta T sub I que estamos colocando aquí está dada porque esa ganancia del controlador integral es igual a 1 sobre el tiempo de integración. Entonces realmente lo que tenemos aquí es K sub P por K sub I. Si sustituimos con esto nos queda lo que tenemos acá. Y esa es la salida global del controlador. Aquí lo estamos sumando. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de qué pasa con un controlador de este tipo. Si no tuviéramos control, bueno, y estamos controlando temperatura, la salida va a aumentar o va a mantenerse sin regulación hasta donde el sistema lo permita. Si es un término proporcional, el controlador proporcional nos va a dar una salida y después va a tratar de ajustar ese error, pero recuerden que siempre tenemos ese error residual. Si le metemos el proporcional integral, esa salida que nos proporciona el controlador integral va a ser
que nuestro sistema sí oscile un poco más y tal vez tenga sobretiros, pero en un tiempo va a lograr que el error que tengamos, es decir, el set point y lo que estamos midiendo, sea igual a cero. Entonces sí vamos a lograr llevar el valor del sistema al set point que queremos. Algunas desventajas de esta fórmula PI es que podemos tener sobretiros, especialmente al inicio, o si los cambios de error son muy grandes, también podemos tener sobretiros. Vamos a ver un ejemplo de cómo es la salida de un controlador si estamos variando el error. Tenemos aquí un enunciado que dice que, dado el error que tenemos acá, tenemos que graficar la salida del controlador PI en función del tiempo y nos dan dos ganancias, la ganancia K sub P, la ganancia K sub I y la salida nominal del controlador integral. Recordemos, tenemos dos bloques, necesitamos calcular esa P total. Aquí la salida nominal es de 20%. Cuando el error es 0 ya tenemos 20% de salida. El error va a cambiar, tenemos tres lapsos, desde 0 hasta 1, desde 1 hasta 3 y de 3 en adelante. Primero vale 0, aquí tendríamos la salida nominal del controlador total. Después aquí hay que calcularla, aquí también, aquí va a salir otra. Regresamos a 0, pero nuestra salida nominal ya no va a ser 0, porque ya se afectaron los... Recuerden, el proporcional nos da un error que debe de compensar el integral y por eso aquí ya no vamos a tener 20 nuevamente. Hay que analizar los tiempos, tenemos un rango de 0 hasta 1 y para este lapso, ¿cuánto vale el error? Aquí podemos observar que tenemos una pendiente, donde esto vale 1 sobre 1, pues la pendiente es 1 y entonces la ecuación aquí del controlador, del error, perdón, es t. Cuando t vale 0, esto vale 0, cuando t vale 1, esto vale 1, con una pendiente de 1. No hay offset. Para este rango tendríamos desde 1 hasta 3. El error en este caso es constante y vale 1, lo que tenemos acá. Después para un t mayor que 3, el error vale 0 nuevamente. ¿Cuánto va a valer nuestra salida del controlador? Eso lo podemos calcular utilizando la ecuación que ya tenemos. Nos dice que, déjenme ver si la puse por acá, sí. La salida del controlador, pues es la parte proporcional y la parte integral. Esto lo sabemos, es de 5. Esto es de 1, esto es de 5 y esto es de 20. Lo único que hay que hacer entonces es integrar entre los tres periodos o para los tres periodos que ya coloqué aquí arriba, t, 1 y 0 en estos rangos. Resolvemos esa ecuación para cada sección de tiempo y obtenemos la función p de t. Para el primer rango, con esta señal de error, simplemente sustituimos. Sabíamos que esta vale 5. Tenemos 5t más 5. Aquí tenemos 5 por 1 de t, que es lo que vale el error. El evaluado desde 0 a t, que son nuestros tiempos en los que es válida esta función, más 20. Integrando esto, la integral de t es t cuadrado sobre 2. 5 entre 2 nos da 2.5. 5t se sigue como 5t. Y 20 se queda así. Esta es la primera ecuación para esa parte del error, donde va desde 0 hasta 1. Para el siguiente rango, que es desde 1 hasta 3, antes de que esto caiga, decíamos que el error aquí es constante y es 1. Hay que integrarlo entonces. Nuevamente tenemos k sub p por 1, nos queda 5. K sub p por k sub i por la integral de 1. Fíjense que aquí ya cambian nuestros rangos de integración. Va desde 1 hasta t. Desde 1 hasta el valor del tiempo. Aquí lo dejo, no le pongo 3 porque queremos saber cuál es la función que nos va a regular o que nos va a anticipar el valor de p en este rango de tiempo. Por eso siempre integramos desde 1 hasta t. Y t lo podemos sustituir por el tiempo de interés que queramos. Fíjense que aquí también ya cambió la salida del nominal del integrador, es 22.5. ¿Por qué? Esto lo obtenemos de la parte integral. La parte integral es esta. Esa va a depender, como un integrador va guardando memorias del error que teníamos. Este valor se va a modificar. Aquí teníamos 2.5 por t al cuadrado. ¿Cuál fue el valor máximo de la salida del controlador integral en el tiempo máximo? El tiempo máximo fue 1 para esta etapa.
Tenemos entonces 2.5 por 1 al cuadrado más 20. Eso nos da 22.5 en este punto. Y ese es el valor que vamos a meter acá. Así pues, nuestra ecuación se tiene que ir modificando o actualizando este valor y también estos. Integramos la integral de 1 es t. Tenemos t evaluado de 1 hasta t. Eso nos va a dar, aquí se mantiene constante, 5 por t menos 1, sustituyendo los valores o los rangos de integración, más 22.5. Esta es la otra ecuación que rige de acá, en este rango. Y finalmente para el último rango, cuando el error vale 0, eso es para cualquier tiempo mayor o igual a 3. Sustituimos en la ecuación nuevamente, 5 por 0, aquí nos da 0. La integral de 0 pues nos da 0 y este valor 32.5 resultó de acá. ¿Cuál fue el tiempo máximo que tuvimos? 3, por lo tanto tendríamos 5 por 3 menos 1 más 22.5, eso nos da 32.5, que es el valor que colocamos acá. Nos piden en el ejercicio graficar la salida del controlador con respecto al error. Voy a borrar estas anotaciones para poner la gráfica de salida. Tenemos el error y tenemos la salida del controlador. Podemos encontrar los puntos máximos para saber cuánto vale en esos puntos y graficar entre punto y punto. Cuando el error era 0, decíamos que la salida del controlador ya tenía un valor nominal que era de 20. Es lo que nos daba el ejercicio y de hecho es lo que estamos sustituyendo acá. Después, a partir de 0 hubo un cambio y el error se convirtió en t, esta sección que tenemos acá. Por lo tanto, al obtener la ecuación del controlador, obteníamos esto. Quiere decir que para esta parte rige esta ecuación. Aquí la salida del error es igual a 5t más 2.5 t cuadrado más 20. Es lo que rige acá. Por eso se ve un tanto curva esta línea, porque es una función cuadrática. ¿Cuál es el valor máximo que vamos a alcanzar aquí? Pues simplemente sustituimos cuando t vale 1. Tendríamos 5 más 2.5 más 20. Eso nos da 27.5. Es el valor que tenemos aquí, que coincide con esto. Para la siguiente parte, del 1 al 3, la ecuación que rige es esta. Entonces aquí la dibujamos. P de t es igual a 5 más 5 que multiplica t menos 1 más 22.5. ¿Cuánto vale en su punto máximo? Sustituimos cuando t vale 3. Tendríamos 5 más 5 por 3 menos 1 más 22.5. Eso nos va a dar 37.5. Es el valor máximo en este punto. Después de 3, la salida es constante y se mantiene en 32.5. Quiere decir que cae y se mantiene en 32.5. Y así pues hemos obtenido la salida de un controlador PI ante una entrada de este tipo. Les dejo un ejercicio para que practiquen. Aquí estamos cambiando la salida del error. Tienen que encontrar también cuáles son las ecuaciones que rigen a este error. Tenemos tres segmentos, desde 0 hasta 2, desde 2 a 4 y de 4 a 6 y después de 6 en adelante. ¿Cuánto va a valer la salida del controlador proporcional? Recuerden que tienen que ir integrando por partes y actualizando el valor de la salida nominal del integral. Ok. Ahora vamos a ver cómo implementamos este tipo de controladores con un circuito electrónico. Hay varios circuitos, pero este es uno de los más comúnmente usados. Fíjense que este controlador, esta parte de aquí, ya nos da la parte proporcional y la parte integral. Tenemos la ganancia del proporcional con el cociente de estas dos resistencias y la integración con estos dos con el capacitor y una resistencia. Esto de aquí es simplemente un inversor. Como este bloque nos da una salida invertida, pues hay que invertirla nuevamente. ¿Cuáles son las ecuaciones que lo rigen? Aquí estamos metiendo el voltaje de entrada, obtenemos un voltaje de salida. La ganancia del proporcional es R2 sobre R1. La ganancia del integral es 1 sobre R1 por C.
Estos dos componentes nos dan la ganancia del integral. Recordemos que la fórmula general de un controlador PI pues es la parte proporcional y la parte integral más una constante. Para este caso, bueno, esta constante no la necesitamos, va a depender de otras cosas. Nos interesan más bien las ganancias. Lo que determinamos con este circuito son las ganancias que tenemos acá y acá, pero no son directas. Si aquí tenemos una ganancia K sub P y K sub I en términos de porcentajes, que es generalmente como diseñamos los controladores, no podemos sustituirla directamente acá para obtener esos valores. De hecho, fíjense que aquí no estoy considerando la ganancia proporcional, entonces hay que considerarla. Por eso estamos multiplicando acá el, el término proporcional, R2 sobre R1, R2 sobre R1. De hecho, lo que tenemos acá nos queda porque este R2 con este R2 se va y nos queda 1 sobre R1 por C, lo que tenemos acá. Así pues, las ganancias de este circuito, parte proporcional, sus ganancias están dadas por estos dos términos, y parte integral, sus ganancias están dadas por estos dos términos. Ok, con estas dos ecuaciones es como vamos a obtener estos valores, y para obtener estas dos ganancias van a depender de las ganancias del controlador, del diseño del controlador y de los rangos de voltaje que estén entrando. Vamos a hacer un ejercicio para aclarar ideas. Queremos un controlador PI con un ancho de banda del 30%, una ganancia proporcional del 0.1% sobre el por ciento por segundo, que estas son las unidades en las que generalmente se da la ganancia integral. La entrada al controlador proviene de un sensor con salida de corriente que está conectado a un convertidor de corriente-voltaje, es decir, me están diciendo tu sensor te va a dar una corriente que pudiéramos decir que es de 4 a 20 miliamperes, y de aquí va a salir tenemos un convertidor de corriente a voltaje, y ese me va a dar de 0.4 a 2 volts, y esto va a entrar, realmente aquí me dice esta era tu señal de error, va a entrar a los dos bloques, al bloque integral y al bloque proporcional. Cada uno de estos tiene una ganancia. Tenemos la ganancia K sub P y K sub I. Me dan esta no me la dan, pero me dan el ancho de banda. Recuerden que el ancho de banda en un proporcional tenemos error 0, error menos y error más, y la salida del controlador P sub T. La salida del controlador varía entre el 0 y el 100%. El ancho de banda, nos decía, es el valor para el cual dentro de ese ancho de banda no está saturado tu salida del controlador. Pasándote de ese error ya se satura, ya tenemos el 100%, y antes de eso tenemos el 0%. En este rango nos da una salida que depende del error y de la integración, perdón, de la parte proporcional. Pero si tengo el 30% acá, quiere decir que cuando me pase de ese 30% de error, mi salida ya se va a saturar. ¿Cuál es la salida de estos bloques? Dice que la salida del controlador está entre 0 y 10, quiere decir que el máximo voltaje es 10 volts. ¿Qué voltaje va a entrar acá? Cuando aquí entre el 30% del voltaje máximo, que es esta ya me va a dar un 10%, por lo tanto puedo calcular la ganancia sub P. Ganancia sub P decíamos que es igual a R2 entre R1, pero antes que eso la ganancia sub P es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? Eso lo podemos calcular con esto. Tendríamos que lo máximo que puedo meter para que se sature, para que ya nos dé los 10, es el 30%, pero multiplicamos aquí 30% sobre el 100%, y hay que multiplicarlo por el rango de voltaje que esté entrando, que en este caso es de 2 menos 0.4 volts. Eso nos va a dar un total de 0.48 volts. Quiere decir que aquí van a entrar 0.48 volts, y lo que va a salir son 10 volts porque se va a saturar en ese rango de ancho de banda. Hay que calcular el voltaje de salida, y ese voltaje de salida pues en este caso es de 10. Si llegamos a 0.48 vamos a obtener 10 volts. Por lo tanto, la ganancia de este bloque proporcional va a ser igual al voltaje de entrada, que es bueno, más bien al voltaje de salida, que son 10 volts entre 0.48, y eso nos da una ganancia de 20.83. Vamos a hacer lo mismo para el bloque integral. Bloque integral, igual necesitamos que el voltaje máximo sea de 10,
pero si está saturado, aquí nos está saturando, nos dice que tenemos una K sub I igual a 0.1. ¿Cuánto es el 0.1%? O más bien, como lo debemos de interpretar es, si yo le meto aquí el 1%, me va a dar el 0.1%. Pero recuerden que las unidades aquí es sobre segundo, por lo tanto, lo que le vamos a meter es el 1% sobre segundo. Y vamos a obtener el 1%. Así, cuando multipliquemos esto o la función de transferencia de esto, la salida respecto a la entrada nos va a dar las unidades que tenemos acá. ¿Cuánto es el 1% sobre segundo en términos de voltaje? Eso lo podemos obtener fácilmente si decimos que el voltaje de entrada a ese bloque integral es igual al 1% sobre segundo, pero ya sabemos que no queremos por ciento, por lo tanto le vamos a dividir entre el 100% para eliminar esos porcentajes y lo multiplicamos por el rango de entrada, que es de 2 menos 0.4 volts. Eso nos va a dar 0.01 por 1.6. El voltaje de entrada es de 0.016 volts sobre segundo, porque lo que eliminamos nada más fue el porcentaje. Este sobre segundo se queda y lo necesitamos para la salida. Ahora el voltaje de salida del integrador dice que nos da el 0.1%. Lo vamos a dividir entre 100% para eliminar el porcentaje por el voltaje máximo que tenemos de salida, que es de 10 volts, para que sepamos cuánto es el 1% del rango máximo. Eso nos da 0.01 volts. Aquí si eliminamos porcentaje nos queda solo volts. Por lo tanto, la ganancia integral es igual al voltaje de salida, que es 0.01 volts, sobre el voltaje de entrada, que es de 0.016 volts sobre segundo. Y eso nos da una ganancia de 0.625 sobre segundo. O 0.625 segundo a la menos 1. Tenemos las dos ganancias, esta de acá y la ganancia de acá. ¿Para qué las buscamos? Porque tenemos estas relaciones y a partir, bueno, la de abajo es la misma. Esta relación y tenemos la otra que no la escribí acá. Pero con esta ya podemos calcular los valores de los componentes, que es lo que nos interesa. Voy a borrar esto. Nada más vamos a recordar que la ganancia integral es de 0.625 segundos a la menos 1 y la ganancia proporcional es de 20.83. Tenemos las dos relaciones de acuerdo al circuito que teníamos anteriormente, que nos dice que la ganancia integral es igual a 1 sobre R2C, que es igual a 0.625, y la ganancia proporcional es igual a R2 sobre R1, que es igual a 20.83. Entonces ya tenemos nuestras relaciones que nos van a permitir obtener los valores de los componentes. Vamos a ver aquí, vamos a fijar un valor del capacitor, que es lo que tenemos que determinar primero. Vamos a decir que tenemos un capacitor de 10 microfaradios. Entonces de aquí podemos despejar R2 y tendríamos que R2 es igual a 0.625, bien es igual a 1 sobre 0.625 que multiplica 10 microfarad. Esto nos da 160 kilo ohms. Quiere decir que ya tenemos el valor de R2 igual a 160 kilo ohms. El valor de C lo fijamos en 10 microfarads. Y a partir de esto encontramos el valor de R1. R1 va a ser igual a 20.83 veces que multiplica a R. Más bien aquí sería, hice mal mi despelo. Tendríamos R1 igual a R2 entre 20.83. Si R2 vale 160 kilo ohms entre 20.83, eso nos va a dar un valor de 7.68 kilo ohms aproximadamente. Y listo. Ya tenemos los resultados de los componentes. Sabemos que este circuito tiene una forma así.
Tenemos la resistencia, después tenemos el operacional, tenemos otra resistencia, un capacitor y después simplemente tenemos los valores aquí de este R1 va a ser igual a 7.68 kilos, dijimos. Este es de 160 kilos, este es de 10 microfarads y estas las vamos a poner de 1 kilo. Nada más es del inversor. Ese mismo circuito ya lo tengo acá. Aquí pueden ver los... No encuentro el puntero, ahí está. Voltaje de entrada. Voy a simularlo para ver cómo reacciona. Tengo los valores obtenidos y aquí tengo la simulación. Se supone, habíamos dicho de acuerdo al ancho de banda que tiene esto, que era del 30%, que cuando el voltaje de entrada sea mayor que 0.48 volts, este punto 48 venía del 30%. En ese momento la salida del controlador, que vamos a llamar PDT, debería de ser de 10 volts al menos. Si esto crece, obviamente va a crecer más, pero queremos 10 cuando se alcance este límite. Vemos aquí la simulación, tengo aquí los valores de referencia que es de 0.48 volts, menos 0.48 volts. El voltaje tengo 2 segundos, quiere decir que cada una de estos cuadritos es de 2 segundos. Y la escala para esta señal roja es de 5 volts por división. Aquí es que esto cambia las escalas, pero para esa señal es de 5 volts por división. Quiere decir que aquí tengo como 12 volts porque estoy alimentando mis operacionales a 12 volts. Me interesa ver cuándo alcanza los 10 volts. Y los 10 volts, fíjense que aquí empieza a crecer. Esta señal azul es mi señal de error. Este es el error en T. Va creciendo, inicia desde el 0. Justo cuando cruza mi ancho de banda, que es de 0.48. La señal de salida, fíjense que aquí venía creciendo. Cuando viene desde antes. De hecho, empezó a crecer desde que la señal empieza a cruzar el 0, que es positiva. Esto crece. Esto es por ambas salidas, la salida proporcional y la salida integral. Fíjense cómo crece. Pero justo cuando supera los .48 tenemos los 10 volts. Aquí tenemos 5 volts, aquí tenemos 10 volts. Después se sigue saturando hasta que alcanza la saturación máxima. Y nuevamente va a empezar a caer cuando cruce el 0. Y aquí otra vez empieza desde 0 hasta que alcanza los .48 negativos y de nuevo alcanza aquí el -10. Quiere decir que se satura como estábamos esperando de acuerdo al ancho de banda que teníamos. Ya habría que ver cómo funciona este integrador con un sistema. Vamos a hacerlo eso más adelante. Pero por ahora vemos que así se implementan los circuitos de controladores integrales. Les dejo una tarea. De hecho tienen dos en este video. Una es la de obtener las salidas del controlador ante una entrada que ya estaba dada, definida por una gráfica. Y aquí van a diseñar un controlador, pero ahora el ancho de banda es de 80%. Y en vez de que les dé K sub i, les estoy dando T sub i. Recuerden que K sub i es igual a 1 sobre T sub i. Entonces tienen los mismos datos. El voltaje de entrada es de 0 a 5, ahorita cambió, hace rato teníamos de 2 a 0.4 y la salida es de 0 a 12. Y lo que quiero que utilicen es un capacitor de 2 microfaradios, eso nos va a servir para reducir la cantidad de datos de variación entre sus datos. Deberían de obtener todos lo mismo. Muy bien, suban los ejercicios a la página de Schoology.